Bien, tengan muy buenas tardes. Vamos a pasarles a brindar una pequeña explicación sobre cómo aplicar principalmente los cuatro niveles de análisis en un caso práctico, en este cual sería el análisis sobre una estrategia de recuperación para el caso que hemos estado estudiando, que es la Bonita Beach, que es un hotel en el cual ellos están perdiendo la satisfacción de sus clientes, en los cuales nosotros estamos viendo que en los últimos meses han experimentado más que todo una baja en la satisfacción de los clientes y se encuentran muy preocupados, ya que ellos quieren entender la situación y ver qué plan o qué se les puede plantear para verificar o hacer un análisis y descubrir qué está pasando y cómo remediarlo. Entonces se nos está pidiendo que por medio de las herramientas de análisis, que serían como los cuatro niveles de la analítica que hemos estado estudiando, se le brinde una estrategia para poder ver y identificar cuáles son las causas, cuáles son los problemas y poder hacer correcciones. Para lo cual vamos a ver la estrategia de recuperación de satisfacción que hemos desarrollado. Entonces, si bien haciendo un repaso, los cuatro tipos de analítica que vamos a discutir van a ser los diferentes pasos que se resumen en cuatro palabras. El describir, diagnosticar, predecir y prescribir, que sería el qué, cuándo, el por qué, el impacto a futuro o qué va a pasar a futuro dependiendo de ciertos factores, y el prescribir, que son las acciones óptimas para poder llegar a conciliar uno de los posibles futuros, que sería en este caso la acción más óptima, que es recuperar la satisfacción. Entonces, vamos a comenzar primeramente aplicando la fase de descubrir, que prácticamente nosotros la pondríamos en ese orden que está ahí. Describir, diagnosticar, predecir y prescribir, que sería el punto que nosotros llevaríamos el proceso o el plan de acción para el Hotel La Bonita Beach. En este caso, nosotros estaríamos aplicando primeramente la fase de describir, que sería el análisis descriptivo, que es como comúnmente se le llama. Y en este punto estaríamos viendo qué está pasando ahorita o qué está pasando ahora en el hotel. Y eso se hace más que todo para establecer la magnitud del problema, saber cuál es el problema que está sucediendo actualmente en, en el hotel. Aquí vamos a utilizar esos factores y más que todo va a identificar el problema y vamos a ver la información que nosotros tenemos para ello. Primero necesitamos hacer algunas herramientas o conocer algunos factores o seguir pasos que podrían, por ejemplo, podríamos identificar el problema con tres puntos. Primero, una evolución temporal, que es ver la tendencia que ha tenido el hotel con todos sus factores, con toda la información, ver cuántos clientes han tenido en los últimos 6 meses o 12 meses, ver cuántas reservas, ver cuántos ingresos han tenido, es ver todo específicamente. Aquí estamos planteando dos específicamente cuestiones en base a la información que nosotros teníamos, que es el CSAT y el NPS, que son dos métricas para medir la experiencia del cliente. El CSAT, que es Customer Satisfaction Score, que mide la satisfacción del cliente, y el NPS, que mide qué tan seguido el cliente recomienda su producto o su hotel, que esas serían las dos medidas o las dos métricas que vamos a estar validando para en este caso. Entonces, cuando ya tenemos la tendencia o tenemos toda la información histórica, vamos a hacer un análisis de las áreas críticas, ver qué áreas son las que están influenciando en el problema o cuáles son las áreas que están dando mayor problema en base a los datos que ya hemos recopilado y segmentar los clientes afectados principalmente. ¿Por qué? Porque hay que segmentar los tipos de huésped o segmentar los huéspedes que están siendo afectados por el problema o que se está generando el problema. Generalmente también en el hotel lo que podemos hacer es segmentar más que todo por el canal de reserva que se está realizando, si es físico, si es digital, si es por llamada, ver también los tipos de clientes que podemos hacer la segmentación demográfica, ya sea por de qué nacionalidad están viniendo los huéspedes, de qué parte están viniendo, cuáles son los huéspedes que antes llegaban más a menudo y hoy están bajando, o también por la edad, ver qué tipo de cliente está llegando a nuestro hotel y cuál ha sido su mayor población. Entonces, ya con la información que sería la descriptiva, que vemos el problema, vemos qué está pasando, que en este caso sería la baja satisfacción y el declive de clientes, hay que analizar las razones. Pero antes de eso hay que ver cómo vamos a analizar esas razones. Entonces, para la descriptiva, nosotros tenemos las ciertas métricas que hay que medir, que vamos a utilizar a continuación. Pero primero vamos a ver cuáles son. Ya les comenté el CSAT, que es la satisfacción del cliente, el NPC, que es como la lealtad o las recomendaciones, las quejas, que sería más que todo un punto de partida, y el tiempo, que es la eficiencia operativa y que es muy importante cuando se pone un hotel.
Entonces, ahí vemos las cuatro métricas que nosotros vamos a estar midiendo o los KPIs que nosotros vamos a tomar en cuenta para hacer nuestro análisis descriptivo. Y esto se hace más que todo en parte a la información que nosotros obtenemos, ya sea de las encuestas, de los registros de operaciones, de las reservas de los hoteles o de toda la información que nosotros vamos a recopilar en la parte de la descripción para ver qué está sucediendo en el problema. Ahí podemos ver que muchas de las fuentes de datos van a ser las reservas, fechas, tarifas, canales de reserva, los huéspedes, las encuestas que se han realizado y algunas otra información donde nosotros podemos tomar tanto de las fuentes de datos comunes como de las no comunes. Y ahí tenemos que unirlas en todo un punto para nosotros poder desarrollar el siguiente punto. Aquí vemos una parte como se podría hacer una visualización del análisis descriptivo donde se recopila toda la información y se ve qué ha estado pasando específicamente. Que en este caso podríamos ver un ejemplo que sería un hipotético donde vemos que la satisfacción del cliente desde el mes de enero al mes de diciembre ha bajado considerablemente, pero estos sí ya serían los datos y podríamos tener una competencia o podríamos desarrollar un gráfico ya más colorido para ver qué ha estado sucediendo. En base a toda la información que ya tenemos, pasamos al siguiente punto, que sería el análisis diagnóstico, en donde vemos el por qué ha estado pasando este problema, en donde vamos a ver la razón principal, donde tenemos que descubrir cuáles fueron los factores que llevaron a la causa. En este punto, nosotros hacemos más que todo identificar la raíz principal. Para eso vamos a hacer de tres puntos o tres fases principalmente: la correlación de factores, el análisis de sentimientos y la segmentación detallada. Principalmente, ¿por qué? Porque al ser un hotel y tener muchas áreas, muchos puntos donde podría originar el problema, nosotros tenemos que ver la relación entre todos los factores o todas las variables de hotel, ya sea personal, lugar, horarios, temporadas, clientes, y ver cuál es la relación que tiene cada uno de esos factores con la satisfacción del cliente y ver cuáles de ellos están influenciando más en la caída que nosotros hemos tenido. En ese caso podría ser un problema de la temporada, de la economía, o ya si es más personal podría ser un problema en la eficiencia del tiempo, quizás más que todo en la limpieza o la calidad de nuestro servicio. Y ahí donde vamos a pasar a la siguiente parte, donde ya tenemos o ya hemos identificado las áreas o variables que están influenciando el problema, hay que hacer la correlación con el cliente, en donde se busca ver o donde se extrae más que todo parte de las encuestas o de otra información que nosotros hemos visto, la opinión del cliente. Si nosotros hacemos un análisis del diagnóstico, tenemos que ver los dos puntos de vista. ¿Cuál para nosotros es el problema y cuál es el problema según el cliente? Entonces ahí se hace el análisis de sentimiento por parte del cliente, en donde se procesa sus comentarios. Por ejemplo, en las redes sociales, generalmente cuando dan una calificación, ellos ponen diferentes comentarios o cuando dan una opinión ponen su comentario. Entonces podríamos tomar esa información y extraer más que todo los sentimientos asociados o las causas. Específicamente podría ser, ahora con la información o la tecnología podríamos extraer palabras claves, por ejemplo, espera, sucia o lento, que son los ejemplos que nosotros teníamos, podrían ser claves de factores que están afectando en el hotel y que son correlacionales con áreas o variables. Entonces, en base a esos puntos ya podremos hacer una segmentación detallada de ver cuáles eh, son los clientes que están viendo más afectados, por qué se están viendo más afectados y cuál es la variable que nosotros vamos a tener que modificar. Para ello, todo esto lo que le he resumido se hace con base a ciertas herramientas o se puede analizar diferentes partes. Una de las herramientas que nosotros les recomendamos para hacer ese análisis o ese descubrimiento es la regresión y correlación, que más que todo es para cuantificar la relación entre variables. También se podría hacer el NLP y sentimiento, que es donde vemos más que todo el análisis de las opiniones de los clientes, o el análisis de causa y raíz, donde nosotros vemos los cinco por qué. De esto ya se ha hablado en otro tema, donde combinamos la matriz de impacto y posibilidades, más que todo para identificar las causas del problema y ver todo el proceso que nosotros desarrollamos y ver cuál es el punto de quiebre. En este punto nosotros podemos mostrar esos datos o esos resultados que nosotros vemos, más que todo al cruzar los datos y podríamos hacer la relación con la satisfacción del cliente, donde nosotros podríamos identificar la causa principalmente. Em, algunos ejemplos de la información que nosotros podríamos obtener o de algunos resultados que nosotros podríamos hacer es, por ejemplo, en los temas negativos que tienen los consumidores en base al hotel, que sería en este caso donde estamos viendo, que salieron con cuatro palabras que se repiten mucho en sus comentarios y que salieron en análisis, que podría ser el espera, donde se mencionó frecuentemente la relación entre la recepción
y el check-in, donde fue un punto negativo en contra. También la palabra sucia se mencionó mucho en los temas que se mencionaron. Esto básicamente los ejemplos que nosotros pues, donde pues, se podía relacionar la calidad de la limpieza, como ya les habíamos dicho. Lento, que es el término aplicado para la velocidad de la aplicación de nuestros servicios, o específicamente ya con un área clave que, por ejemplo, podrían ellos quejarse específicamente no de todo el servicio, sino de una parte del servicio específicamente. Entonces, cuando ya tenemos toda la información, ya sabemos qué ha pasado, por qué ha pasado, tenemos que hacer el siguiente paso, la siguiente fase, que sería el análisis predictivo. ¿Qué podría pasar si no actuamos o cuáles serían las consecuencias de no corregir nuestro rumbo? En este caso sería, si nosotros no intervenimos, o sería el planteamiento que nosotros, pues, si nosotros no hacemos nada, ¿cómo va a evolucionar la situación? Vamos a tener una menos satisfacción en los clientes, vamos a tener una baja en las reservas, vamos a perder más dinero. ¿Qué podríamos esperar? Ese es el punto clave del análisis predictivo. ¿Qué pasaría si? En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es analizar los diferentes escenarios siempre y cuando nosotros tengamos las variables bien concretas y bien detalladas. ¿Por qué? Porque necesitamos las fuentes de datos para la predicción. Generalmente cuando se hace un análisis predictivo necesitamos tener información histórica y bien detallada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hacer un cambio en una variable de la situación y en base a esa variable se puede desarrollar ciertas situaciones y en ese punto tendríamos que ver cuál es la mayor cantidad de variables que se cambian y que el resultado sigue igual para ver y cuál es la variable que nosotros podemos cambiar y ver que el resultado sea diferente. En ese punto nosotros utilizamos los datos históricos, que es la fuente de datos más confiable. También podríamos implementar o introducir variables a la situación que podrían ser las campañas de marketing, donde nosotros estamos no solo tomando la información, sino agregando nueva información para las predicciones posibles. En caso de que no podamos hacer correcciones, sino que necesitamos cambiar la opinión del cliente en específicamente. O los modelos de capacidad, que es más que todo ya ver o trabajar con las variables externas que nosotros no podemos regular, no podemos operar, o que no podemos más que todo tener físicamente una relación específica, que ya podría ser información como por ejemplo externa como el mercado. En ese punto, las técnicas y herramientas que se utilizan para el modelo proyectivo podrían ser los modelos de series temporales, que es una herramienta más que todo para proyectar las tendencias de satisfacción del cliente, o también las regresiones de árboles, que es más que todo es para ver lo que le decía de las multivariables o cambiar una variable para predecir las diferentes situaciones, o la simulación de Monte Carlo, que es más que todo para hacer una simulación y cuantificar la incertidumbre o ciertos valores específicos en base a ciertas variables o detalles que nosotros podemos configurar y verificar los resultados. Entonces, cuando ya tenemos los datos o los resultados, cuando ya hemos aplicado las herramientas, ¿qué se hace? Generalmente para el modelo predictivo nosotros estamos haciendo que se proyecta la situación en un corto periodo de tiempo, que serían 6 meses. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver los cambios y no es un tiempo tan largo para nosotros estar gastando o haciendo una pérdida de tiempo y dinero. Entonces, nosotros proyectamos o hacemos la predicción a 6 meses y generalmente lo usamos con gráficos de líneas donde se vean la satisfacción del cliente, generalmente los intereses financieros y donde se destacan específicamente los KPI proyectados, que son los que nosotros necesitamos identificar para ver cuál va a ir mejorando. En ese punto tenemos que ver los beneficios que nos va a proveer este análisis, que sería más que todo la anticipación de consecuencias, de ver si actuamos o no actuamos, o ver si tomamos la decisión correcta de afectar una variable, o en este caso un KPI. Más que todo nos sirve también para dos cosas específicamente. La justificación contra los inversores, que específicamente es el parte o la parte más grande de beneficios del análisis, porque generalmente cuando se trabaja en algunos proyectos los inversores son a los cuales nosotros tenemos que darle la respuesta y principalmente si la satisfacción del cliente cae, los beneficios financieros caen. Si los beneficios financieros caen, los inversores empiezan a presionar y ahí es donde nosotros podemos hacer uso de estas herramientas y brindarles una justificación de cómo se va a solucionar el problema. Y también ese beneficio viene adjuntado con la priorización basada en el impacto, donde ayuda más que todo a ver las acciones que tendrán mayor impacto en el negocio y brindar una resolución o pedir ayuda o presupuesto para poder hacer el cambio. Entonces, ya con eso pasamos a la fase 4, que sería la que yo llamo fase de corrección, donde hacemos el análisis prescriptivo, que sería más que todo el qué se hace o qué se debe hacer
para cambiar la situación. Específicamente, qué se debe hacer y en qué orden se debe hacer es la palabra clave o la pregunta clave que nosotros tenemos que tener para este caso. Porque nosotros vemos que en este caso del hotel, nosotros tenemos que ver que hay un punto o un factor que hay que mejorar, que es la optimización de la satisfacción del cliente. ¿Y esto cómo funciona? Más que todo, esto funciona con técnicas y datos específicamente. ¿Por qué? Porque de los resultados de los modelos predictivos, que es la fase como anterior, nosotros hacemos una relación entre lo que se debe hacer y lo que va a cambiar. Básicamente el modelo predictivo tenemos lo que se tiene que cambiar. ¿Cómo cambiarlo? Ahí viene esta fase. Específicamente con las técnicas propuestas. Por ejemplo, hay algunas herramientas que se ocupan eh, específicamente en programación. Por ejemplo, la optimización lineal es un punto que se ocupa más que todo en la programación para resolver problemas que más que todo que tienen que ver con análisis de escenarios. También podríamos o modificar las reglas del negocio o hacer nuevas campañas o modificar más que todos los procesos internos que tienen. Generalmente esto se hace en dos partes y se hace con un proceso completo. En este punto, las fases del plan que nosotros hemos tenido son cuatro y generalmente se utilizan para poder resolver la situación. Entonces, la fase cero, como nosotros pondríamos, sería la fase de preparación, donde hacemos parte del análisis descriptivo, porque en la fase cero es la recopilación de toda la información y todas las fuentes de datos. Y de esa recopilación pasamos a la fase uno, que sería la descripción, donde nosotros vemos el qué está pasando, pero esa misma de qué está pasando necesitamos juntarle con la fase 2, que sería el diagnóstico, de ver qué está pasando y por qué. Esas dos siempre se van a resolver en la misma función porque es más fácil detectar los factores que está pasando el problema. Luego de tener más que todo el qué está pasando y por qué está pasando, necesitamos pasar a la siguiente fase, que sería el predictivo. Ver qué pasaría si nosotros cambiamos algún punto del problema o si nosotros actuamos en correlación al problema. Y esa iría con la fase número 3, si lo vemos así, que sería la prescripción y el despliegue, que sería el qué hay que hacer y cuándo lo vamos a hacer, o qué hay que hacer y la acción que nosotros tenemos que implementar. En ese punto sería como el punto clave del final del proceso, donde nosotros vendríamos viendo que una vez teniendo las acciones que hay que realizar para mejorar la situación o para remediar ese problema, se implementan. Pero para todo eso hay que pasar por las diferentes fases. Gracias.